Buenas noches, bienvenidos nuevamente al CIPAS Reading Comprehension Strategies in English, dictado por mí, el profesor Andrés Blanco. Esta es la quinta sesión. Para quien no haya asistido a las anteriores o quiera repasar los anteriores temas, al final les comparto el link de esta presentación y con dar clic en esta manito ven que las grabaciones ya están disponibles. Cuando tenga la de la quinta charla, la añado y van a poder observar todas las grabaciones anteriores. El link de conexión siempre es el mismo y empezamos a las 7 en punto. En la pestaña de índice, en la diapositiva del índice, también pueden encontrar el link a las presentaciones Genially anteriores. Pues tienen la grabación y tienen la presentación de Genially, y los ejercicios de Kahoot están habilitados para que los puedan practicar por al menos un mes. Al inicio de estas charlas comenzamos a hablar de la palabra y vimos estrategias como los cognados y la derivación. Luego hablamos de las frases, hablamos de la frase nominal, que para mí es de los aspectos más importantes para poder entender el inglés. Los que estuvieron conmigo en esa charla habrán notado que la traducción de palabra a palabra no siempre funciona, que el sustantivo en el inglés puede estar hasta 10 posiciones después del artículo. Artículo, 9 adjetivos y el 10º sería el sustantivo, ¿sí? En la frase más compleja. También vimos la frase verbal y el centro ahí era el verbo principal, que estaba acompañado de verbos auxiliares y verbos adverbios, y vimos que en diferentes situaciones el verbo podría tener función adjetiva o función sustantiva. Cuando hablamos de la frase nominal, también hablamos un poco de las cláusulas, ¿sí? ¿Recuerdan las cláusulas? Hay una cláusula dependiente y una cláusula independiente. Entonces, normalmente cuando estamos haciendo comprensión de lectura, pues en la cláusula dependiente vamos a encontrar información como el tiempo, el lugar, información complementaria, mientras que la cláusula independiente es lo principal de la oración, de mi párrafo. Hoy vamos a hablar de los tiempos verbales. ¿Sí? Aquí un repaso de la frase verbal. Y antes de hablar de los tiempos verbales, voy a mostrarles todos los usos que tiene un verbo, de los que ya habíamos hablado antes y unos tantos más. ¿Cómo se clasifica un verbo? Hay diferentes formas de clasificarlo. Aún hay gente conectándose. Veamos. Dame un segundo, por favor. Ana Isabel, ¿estás? Sí, profe. ¿Me colaboras dándole a aceptar a la gente que entra? Ok. Gracias. Listo, entonces, porque no va a estar viendo la pantalla, entonces no sé quién está conectándose. Voy a ampliar la presentación lo más que pueda para que puedan ver las letricas, que en algunos segmentos es pequeño. Entonces vamos a hablar primero del verbo. ¿Quién me recuerda qué es un verbo? An action or a state. Very good. Acción o estado. Oh, algo cambió aquí. Bueno, entonces, algunos verbos muestran acciones físicas o mentales. ¿Sí? Nos dicen qué es lo que ocurre. Tell us what action is happening. Verbos como being, doing, feeling, saying. Y aquí está
conjugaciones. ¿Sí? Am, is, are, eat, drink, love, hate, speak, talk. Esos son acciones. Los verbos tienen tiempos verbales, conjugaciones. Los verbos pueden estar en presente, pasado o futuro. Aquí está el ejemplo con el verbo eat. I eat, presente. I ate, pasado. I will eat, futuro. Para el futuro agregamos el auxiliar will. Entonces, en presente, ¿sí? En presente los verbos pueden ser simple, continuos, perfectos o perfectos continuos. Sigamos con el mismo verbo. I eat es simple. Simple porque el verbo no tiene ningún tipo de auxiliar que lo ayude. Continuo, vamos a notar que el continuo sí tiene un auxiliar. Como les explicaba en las clases anteriores, para que sea tiempo continuo necesita el auxiliar. Voy a encontrar muchas veces verbos con ing, pero sin el auxiliar no es tiempo verbal. El inglés es muy matemático. To be más ing, continuo. Si usted ve to be más pasado participio, es otra cosa. Si ve have más ing, eso no es posible. Perfecto. Have, ¿cuál es el compañerito de have? El pasado participio. La tercera columna en una lista de verbos irregulares. Normalmente encuentran presente, pasado y pasado participio. Have siempre acompaña pasado participio. ¿Sí? Y el perfecto continuo debe cumplir con las dos normas. Para que sea continuo, para que sea perfecto necesito el have, y para que sea continuo necesito el to be. Miren que después de have, ¿qué tengo? Pasado participio del verbo to be. Después de to be, ¿qué tengo? ing. Ahora comparemos este presente con el pasado. ¿Qué cambia aquí? Cambian los auxiliares. En el simple no tengo auxiliar, uso la segunda columna, ¿cierto? De I eat, en presente simple, I ate, pasado simple. Pero en el presente continuo, el verbo principal es eating. En el pasado continuo, el verbo principal es eating. ¿Qué cambia? El auxiliar. Póngalo por ahí grandote donde más lo pueda ver. El auxiliar es el que marca el tiempo gramatical. El auxiliar me dice si eso es presente, pasado o futuro. Y la combinación me dice si es continuo, perfecto o perfecto continuo. Miren el pasado perfecto. ¿Qué cambió? El auxiliar. Esto usan la forma pasada del verbo have. Y en el perfecto continuo, el primer auxiliar me marca que es pasado. Es auxiliar, o sea que es perfecto. Después de perfecto siempre va pasado participio del verbo to be. Y después de to be siempre va ing. Aquí estamos hablando solamente de verbos. Si fuéramos a meter un adverbio, ¿dónde creen que iría? Pónganme ahí en el chat. After to be, after the verb to be. ¿Y si es un perfecto? After the auxiliary. Después del verbo auxiliar y antes del verbo principal. Hay unos que tienen cierta flexibilidad y pueden moverse. Incluso adverbios como el sometimes pueden ir al inicio de la oración, pero hay que ponerle una coma, hay que ponerle puntuación. Entonces, todos los que están aquí son verbos auxiliares y el de la derecha es el verbo principal. Ahora comparen el pasado con el futuro. ¿Qué cambiamos?
el The auxiliar. auxiliary. Le estamos agregando a estos que estaban en, digamos, presente simple, estamos agregando el verbo auxiliar will. I will eat. I will. Norma que siempre se cumple es que después de will no se conjuga will be, will have. Es un horror encontrar will has o cosas como will is, ¿cierto? No se conjuga después de auxiliares modales. Es I will eat, I will be eating, I will have eaten, I will have been eaten. Vean otra vez nuevamente, presente, pasado, futuro. Donde marcamos el tiempo verbal es en el auxiliar. Am, have, presente. Was, were o had son pasado. Y will, y sabemos que su compañero es to be más going to, marcan futuro. Volvamos una vez más aquí que quiero hacer un énfasis. Miren, por ejemplo, los tiempos continuos. El ing no cambia, ¿cierto? Es eating en todos los casos. I am eating, I have been eating, I had been eating, I will have been eating. ¿Qué cambia aquí? Son los auxiliares. Entonces, les repito, el auxiliar o los auxiliares son los que marcan el tiempo gramatical. Estos son presente, pasado y futuro. Estos son los condicionales. Está en simple, continuo, perfecto y perfecto continuo. ¿Qué le agregué como condicional? Un auxiliar modal, would, que normalmente se contrae con apóstrofe de. Y después de would no se conjuga. I would eat. Esa L se pierde cuando lo pronuncian. I would be eating. I would have eaten. I would have been eaten. Es el condicional. Terminaciones I en español. Los verbos pueden estar en formas negativas o positivas, ¿sí? Entonces aquí para afirmación, ya los ejemplos que estamos viendo son afirmaciones. Esta forma negativa, ¿qué es lo que se niega siempre? ¿Dónde ponemos la negación? En el auxiliar, en el primerito. En los tiempos simples, como no tienen auxiliares, pues agregamos el verbo do para que nos haga ese favor de poder usar la negación. Los demás tiempos verbales, continuo, perfecto y perfecto continuo, tienen un auxiliar, ese es el que le pongo la negación. ¿Me entendieron? Yes, teacher. Porque mucha gente se enreda en el pasado simple cuando ven, por ejemplo, una frase en verbo to be y no sé por qué la traducen en el do para negar. To be puede solito. To be ya es auxiliar. Entonces uno dice I am not o I ain't. He isn't. He wasn't. ¿Sí? Ahí no hay que agregar do porque el to be puede solo. Pero para cualquier otro verbo como conducir, por ejemplo, es I don't drive, he doesn't drive. Entra el auxiliar do para poder hacer la negación o para poder hacer las preguntas como lo veremos a continuación. Entonces, ya vimos que los verbos pueden ser auxiliares o pueden ser principales. Están los auxiliares modales. La clase anterior vimos una listica de auxiliares modales. Can, could, may, might, will, have to, ought to. Después de auxiliar modal, no se conjuga. Los verbos pueden ser usados en voz activa, que es lo que normalmente usamos en español, o en voz pasiva. En voz pasiva predomina mucho en el inglés en textos de tipo académico. ¿Sí? De la voz activa es donde el sujeto hace la acción. ¿Recuerdan el ejemplo de los
trabajadores del área técnica que hacían manuales. Pues, Yes, teacher. el personal de técnico hace manuales. La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Los manuales fueron escritos por la gente de la oficina técnica. Entonces aquí, I eat the apple, yo como la manzana. Este sujeto I hace la acción comer, y ¿qué se come? La manzana. En la voz pasiva, la manzana está quietecita, is eaten, paciente, alguien más se la comió. Recibe la acción. Sujeto agente, sujeto paciente. Y los verbos también nos pueden ayudar a determinar el modo, si es declarativo, interrogativo o una orden. Una declaración sencilla, una afirmación, I eat an apple. Forma interrogativa para tiempos simples, se agrega el do. Do you eat apples? Imperativo, miren que es una forma infinitiva. Aquí uno tiene de los pocos casos donde no encuentran el sujeto. Eat your apple. Cómete la manzana. ¿Cuál es el sujeto que corresponde aquí en el imperativo? You. You. Es una instrucción para la persona a la que estamos hablando. Si usted va en la calle y dice stop, ese stop le está hablando a usted. Son las instrucciones, los imperativos. Y las formas infinitivas es cuando usamos el verbo con la partícula to, que en español serían las terminaciones ar, er o ir. De los verbos transitivos e intransitivos, la diferencia es que el verbo transitivo necesita un objeto. Si yo le digo a alguien I eat, la persona quedará esperando más información. ¿Qué es lo que come? I eat an apple, como manzana. Pero si yo le digo a la persona it's raining, ahí está la información completa. Está lloviendo. No necesito objeto directo para ese verbo. Está lloviendo. Entonces, ese es el intransitivo. Transitivo necesita un objeto. Intransitivo no necesita un objeto. Objeto directo, ¿no? Entonces, el inglés, como les digo, es muy formulaico, muy matemático. Esta es la forma en que se estructuran las oraciones sencillas. S corresponde a sujeto, la V es verbo, si ese B1 es presente, B2 pasado, B3 pasado participio, y O objeto. Esta tablita es para que comparemos los diferentes tiempos verbales. Toda oración en inglés necesita un sujeto, excepción el imperativo que lo acabamos de ver. Pero para usted hacer frases sencillas y empezar a comunicarse en inglés, debe recordar que siempre necesita un sujeto. A mí me acaba de llegar un material para otra clase, una contribución de un estudiante, y tiene oraciones que arrancan por verbo y no tienen sujeto. ¿Qué puedo pensar yo? Que está traduciendo desde el español, y como en el español tenemos el sujeto tácito, pues ella no lo está interpretando en su versión en inglés. Si yo le digo a mi amigo Carlos, así fuera de buenas a primeras, le digo, vamos a cine. ¿Cuál es el sujeto? We. Nosotros. Él y yo. We. Porque la concordancia está en el verbo. En español, cada pronombre tiene su concordancia, ¿cierto? En el inglés no es así. En el presente de comer en inglés es eat, I eat, you eat, they eat, we eat. Entonces, si yo realmente digo eat pizza, no sé de quién estoy hablando, si es de I, you, we o they.
Así digo, eats pizza, ya lo reduzco las opciones a he, she o it. ¿Sí? Mientras que en vamos a cine, la única opción es nosotros vamos a cine. En inglés, si usted no pone el sujeto, esa idea está incompleta. Entonces miren en la fórmula que está ahí en el cuadrito, todas las oraciones lo primero que tienen es un sujeto. Puede ser sujeto agente, voz activa, o un sujeto paciente, voz pasiva. Pero necesitamos un sujeto. Ese sujeto puede ser una frase nominal, muy larga, muy extensa, como vimos en los ejercicios anteriores, o puede ser un pronombre. I ate pizza, pasado. I ate pizza yesterday. I eat pizza every day. I will eat pizza tomorrow. Ahí los complementos de tiempo ayudan mucho también a saber si es presente, pasado o futuro. El pasado simple se usa cuando la acción está concluida y terminada. I ate pizza, ya no hay pizza, se acabó la pizza. Estoy aclarando que fue ayer. I eat pizza, eso es parte de una rutina. Los tiempos presentes simples se utilizan para cosas rutinarias, para generalizaciones, para hechos científicos, para cosas que son ciertas cada vez que se dicen. I will eat pizza tomorrow. Ya el will me dice que es futuro, el tomorrow solamente lo está corroborando. Y eso es una acción en el futuro. Entonces miren que el pasado simple es una acción concluida y el futuro es una acción en el futuro. El presente es algo que se repite muchas veces. Pasado continuo. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado continuo, el presente continuo y el futuro continuo? Si ustedes miran esas oraciones, el verbo eating no cambia, el ing no cambia. ¿Qué es lo que cambia? El auxiliar. I was eating, pasado. I am eating, presente. I will be eating, futuro. ¿Cuándo utilizo el pasado continuo? ¿En qué situación comunicativa sería adecuado usar el pasado continuo en vez del pasado simple? Cuando uno dice yo estuve haciendo o algo así. O una No. actividad que ya sucedió, ya pasó. Y que puede seguir sucediendo. No. Pero en un tiempo específico, o sea, en un tiempo específico estaba haciendo eso algo y pues debe haber una continuidad, ¿no? Se los voy a mostrar con un gráfico. Les recomiendo esta página muy buena para que hagan ejercicios. El pasado continuo se utiliza cuando hay una acción en progreso, en la línea roja, y algo la interrumpe. ¿Sí? Puede ser otro evento o una hora. Entonces, cuando aquí en mi ejemplo dice, I was eating pizza when you arrived, el proceso es comer pizza, come pizza, come pizza, come pizza, come pizza, y de un momento a otro dejó de comer pizza. ¿Por qué? Porque abrieron la puerta y lo interrumpieron. Entonces había un proceso, una acción continua que se ve interrumpida. Ahí puedo usar pasado continuo. Si solamente quiero decir que ya se acabó la pizza, utilizaría pasado simple. I am eating pizza, presente continuo, se utiliza cuando la acción está en progreso. Entonces, si yo digo I'm eating pizza right now, es que tengo el pedazo de pizza aquí en la mano, puedo tener una caja y puedo que en este momento no esté masticando la pizza porque estoy hablando con ustedes. Pero mientras yo tenga la disposición de comer pizza y mi caja de pizza siga abierta, puedo usar continuo, porque aún estoy en el proceso. El continuo se usa mientras esa actividad esté abierta. Puede ser una actividad que dure unos cuantos segundos, o puede ser una actividad que dure unos cuantos años. Si digo, estoy abriendo la puerta, pues no me voy a tardar mucho, ¿cierto?
Pero el proceso lo puedo decir mientras estiro la mano, abro la puerta, la abro y luego la vuelvo a cerrar. Puedo decir, estoy abriendo la puerta, un tiempo corto. Puedo decir, estoy leyendo un libro. Y eso depende de cada quien. Hay gente que lee un libro en 2 días y hay gente que lee un libro en 1 año. Entonces, mientras el proceso esté abierto, puedo usar continuo. Si ya el proceso cerró, es pasado simple. I will be eating pizza. Habrá un punto en el futuro en que yo voy a iniciar un proceso. I will be eating pizza when you arrive. Cuando tú llegues, yo estaré comiendo pizza. Entonces estoy proyectando un momento en que esta persona más o menos va a llegar a la casa y ese proceso está abierto. Entonces, ¿entienden cómo se usa el continuo? Siempre imagínenselo como esta línea roja que va avanzando. Entonces, el pasado continuo es esta línea roja en el pasado. El presente continuo, ya les muestro gráficamente, es una línea que pasa por el ahora, pasa por mi presente. Y el futuro continuo, pues es un proceso que se va a hacer en el futuro. Pero está en ¿Cómo se llama la página? continuo, porque avanza, porque progresa. Por eso llaman continuo o progresivo. ¿Qué preguntaban? ¿Cómo se llama la página, profe? Englishpage.com. Ahí lo puedes ver arribita. Les pongo el link. Más allá de la gramática, tiene muy buenos ejercicios para que aprendan a diferenciar eso. ¿Cuándo uso el simple contra el continuo? ¿Cuándo uso un simple contra un perfecto? Sí, aquí dice ejercicio 1, 2, 3, hay 30 ejercicios para practicar tiempos verbales. Si la gramática es esta, la gramática está en el cuadro. Lo que yo que más confunde a la gente cuando habla es que no sabe qué tiempo verbal usar. Ahora la diferencia entre el pasado simple y el presente perfecto, por ejemplo, los dos me remiten a una acción que ya ocurrió. La gran diferencia entre el pasado simple es que yo puedo decir el tiempo y en el presente perfecto quiero decir el milagro, pero no el santo. Uno dice que ocurrió, pero no dice cuándo. Cuando yo digo I have eaten all of the pizza, me he comido toda la pizza, no está especificando cuándo se la comió. Cuando yo digo Carlos ha viajado a Cartagena, yo sé que estuvo en Cartagena, pero no sé exactamente cuándo. ¿Sí? Entonces, los tiempos perfectos, atentos, los tiempos perfectos son para establecer cronología. Ustedes tienen que poder imaginar al menos 2 puntos en el tiempo en el que la información es válida. Cuando yo digo Carlos ha viajado a Cartagena, es presente perfecto. ¿Presente por qué? Porque lo estoy trayendo a colación hoy. Pero el viaje, ¿cuándo fue? En el pasado. Entonces miren la combinación. Auxiliar en presente, verbo principal en pasado, participio. Entonces, estoy haciendo la referencia y mi cronología con el punto de ahora. Ahora, el pasado perfecto, más complicado ese asunto, es una acción que ocurrió muy en el pasado, referenciada con otro punto en el pasado. I have eaten all the pizza when you arrive. En este caso, you llegó. Llegó en un momento en el pasado. Previo a eso, previo a ese momento de la llegada, la pizza desapareció. Entonces, más que una curvita, el presente, los tiempos perfectos los graficamos o los grafican en esta página como un óvalo.
este óvalo amarillo que ven ahí, ese es el presente perfecto. El óvalo toca el presente porque lo estoy usando en el presente, pero la acción pudo haber ocurrido antes. I have seen that movie 20 times. He visto esa película 20 veces. ¿Cuándo? No sé, no apunté en la agenda, pero sé que al menos me la he visto unas 20 veces. I think I've met him before. Creo que lo he visto antes. O sea, al día de hoy yo sé que lo conozco de algún lado, pero no sé exactamente dónde lo conocí. ¿Sí? Mientras que se usa pasado simple, es porque sí sé la fecha. Si yo usara un pasado simple, tendría que decir cuándo lo conocí. Miren el cuarto. People have traveled to the moon. La gente ha viajado a la luna, la humanidad ha viajado a la luna. Podríamos buscar en Wikipedia cuándo fue. Y si buscamos en Wikipedia y queremos decir la fecha, tendríamos que usar pasado simple. Entonces, este tiempo perfecto es sencillamente para rememorar algo que ocurrió en el pasado, pero no quiero usar una fecha específica. No sé si se alcanza a leer ahí en la presentación, lo que acabo de resaltar. You cannot use the present perfect with a specific time expressions such as yesterday, 1 year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day, and so forth. We can use the present perfect with unspecific expressions such as ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, and yet. Momentos específicos, pasado simple. Momentos no específicos, presente perfecto. Este es el grafiquito del presente perfecto. Busquemos uno de pasado perfecto para que lo vean. Miren el pasado perfecto. Tengo un punto de referencia X. Cuando tú llegaste, X, yo ya me había comido toda la pizza. Antes de esa llegada, la pizza desapareció. I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai. Un momento específico en el tiempo, yo fui a Kauai, es la X, y antes de haber visto Kauai, nunca había visto una playa tan hermosa. I did not have any money because I had lost my wallet. En la X no tenía dinero. ¿Por qué no tenía dinero? Porque en un momento que no sé, perdí la billetera. Una vez más, englishpage.com. Ahora damos un futuro perfecto. Miren el futuro perfecto, el óvalo inclusive incluye el pasado, porque es que uno no sabe exactamente cuándo ocurrió el evento. Uno tiene el evento de la X. By next November, el siguiente noviembre, I will have received my promotion. ¿Sí? Para el siguiente noviembre habré recibido mi promoción. Puede ser mañana, puede ser la próxima semana, puede ser dentro de 3. El plazo que me doy es noviembre. Si no ocurre en noviembre, ya no ocurre. By the time he gets home, esa es la X. She's going to have cleaned the entire house. Ella habrá de limpiar toda la casa. Pues cuando él llegue a la casa, todo va a estar limpio porque ya lo limpiaron. Entonces, cuando vean tiempos perfectos, vuelvo y les digo, tienen que hacer la tarea en su comprensión de lectura de establecer una cronología. ¿Cuál es el evento que conozco y cuál es el evento que ocurrió en un espacio de tiempo no conocido? Si ustedes, los gráficos que les acabo de mostrar, los gráficos, la X muestra un punto del tiempo conocido. Yo sé cuándo es noviembre o sé cuándo ella usualmente llega a casa, ¿sí? Lo que no sé es cuándo me van a dar la promoción o en qué momento ella limpia la casa. Yo sé que cuando llegue, la casa ya está limpia. Entonces, hay eventos que ustedes deben organizar en su mente
para mejorar su comprensión de lectura cada vez que dan un tiempo perfecto. Entonces, nuevamente, simples son acciones puntuales, excepto el presente simple, que son rutinas. Los continuos son procesos abiertos. Los perfectos establecen cronología. Y ahora viene el tiempo más complejo, y es porque debemos unir el perfecto y el continuo. O sea que debe cumplir con las dos reglas. Es un proceso que está abierto, pero usted no sabe cuándo se abrió ni cuándo termina. I have been eating pizza for 2 hours. Yo he estado comiendo pizza por 2 horas. No es que durante 2 horas más, ¿no? Se comió una porción, luego a los 5 minutos se comió otra, luego a la media hora se comió otra. Entonces, ese espacio de 2 horas, el proceso de comerse la pizza está espaciado. Entonces, tengo un marco de tiempo, 2 horas. Ese sería el óvalo. Y dentro de esas 2 horas, haría yo la rayita roja de que el proceso de comer pizza está avanzando. Pasado perfecto continuo. I had been eating pizza for 2 hours when you arrived. ¿La X cuál es? Que tú llegaste. Antes de esa llegada, en un periodo de 2 horas, yo había estado comiendo pizza. Y el futuro perfecto continuo. I will have been eating pizza for 2 hours when you arrive. Yo sé que en el futuro ella llega a las 5 de la tarde y es la 1. Entonces, en algún momento empezaré a comer pizza y sé que me tardo alrededor de 2 horas en comerme toda la pizza. Si empiezo a la 1, pues a las 3 ya no hay pizza. Si empiezo a las 2, a las 4 no hay pizza. Si empiezo a las 3, a las 5 no hay pizza. No sé exactamente cuándo voy a empezar. Solo sé que me voy a comer esa pizza antes de que la persona llegue. Entonces, el perfecto continuo mezcla esas dos características. De que es un proceso en progreso, pero no sé exactamente cuándo inicia ni cuándo termina. Puedo darle un marco de referencia, como para ponerlo, el óvalo, pero en realidad el tiempo en que ocurre no es importante. Entonces voy a ir a ver los participantes, a ver las manos levantadas. A ver, pregunta Duan. Teacher, ¿puedo hacer una preguntita? Pero es acerca del Passive and Active Voice. La voz pasiva y la voz activa. Uy, eso es para una clase y ya la voy a tocar. Ya voy para allá. Vale. Todo lo que estamos viendo es voz activa. Ya les doy los ejemplos en voz pasiva. Entonces, ¿se entiende este cuadro? Sí, señor. Gramaticalmente, esto es lo que ustedes tienen que recordar cómo hacerlo. Si yo uso to be, va con ing. Si utilizo have, va con pasado participio. Si utilizo presente simple o pasado simple, ¿qué auxiliar tengo que usar? Do. Do, para negar y preguntar. Porque todos los demás tiempos tienen su auxiliar para negar y preguntar. Entonces, todo esto es voz activa, sujeto. Aquí les ponen la formulita. Ahora que tengan la presentación lo pueden ver más claramente. Por ejemplo, aquí dice S más B2 más O. Entonces, el sujeto más verbo en la segunda columna, o sea, verbo en pasado, más un objeto. Aquí dice S más B1 más O, es sujeto, más verbo en primera columna, más objeto, ¿sí? Cuando ese es B1, B2, B3, están fijándose en la lista de verbos que normalmente dan presente, pasado y pasado participio. Esta es la voz pasiva. ¿Qué ven de diferente? Voy a ampliarlo. Que primero ponen el objeto y después sí va el sujeto. Ajá, el objeto es mi nuevo sujeto. ¿Sí? Gramaticalmente. El sujeto recibe la acción. Ese se llama sujeto paciente. Es el que recibe la acción.
Empezamos por él, pero es el que recibe la acción. A pizza was eaten by me. Una pizza fue ingerida por mí. Entonces la pizza no está haciendo nada en ninguna de estas oraciones. El sujeto que se la come soy yo, y es por eso que está en la parte de la fórmula, dice by ese, por el sujeto. La gracia de usar la voz pasiva, y eso está en paréntesis, es por esto, es que normalmente no se menciona el agente. Usted va por la calle y dice, me robaron. ¿Quién? Si yo supiera no me hubiera dejado robar, ¿cierto? Eso es voz pasiva. Me robaron. En español tendemos a usar reflexivas. No sabemos quién. La voz pasiva se usa mucho cuando no se quiere decir quién es el agente. ¿Sí? Un cuerpo fue hallado en el parque. Un cuerpo fue hallado en el parque. Voz pasiva, porque no sabemos quién lo puso, ni qué pasó con el cuerpo, ni cómo llegó ahí, ni qué le pasó al cuerpo. Sencillamente, voz pasiva. Un cuerpo fue hallado en el parque. ¿Cierto? No sabemos nada de la gente. Entonces, ahí usamos voz pasiva. Los tiempos verbales igualitos. ¿Qué estamos agregando aquí para que sea pasivo? El auxiliar to be. Y miren el verbo principal. ¿Qué verbo ven? En participio. Siempre, siempre es el verbo en pasado participio. To be más pasado participio es voz pasiva. Entonces, miren los tiempos simples. Pasado simple, was, were, más pasado participio. Presente simple, is, are. También debería estar am, pasado participio. Futuro simple, will be, pasado participio. A pizza was eaten by me. Pizza is eaten by me. A pizza will be eaten by me. Continuo, proceso. A pizza was being eaten by me. A pizza is being eaten by me. A pizza will be being eaten by me. Proceso abierto porque uno tarda en comerse la pizza. Tiempo perfecto cuando no quiero especificar exactamente cuándo estoy comiéndome la pizza. All of the pizza has been eaten by me. All of the pizza has been eaten by me. All of the pizza will have been eaten by me. Y los perfectos continuos. A pizza has been eaten by me. A pizza has been eaten by me. A pizza will have been eaten by me. Los puse en el cuadro, pero en esto hay un debate, nadie me lo ha logrado resolver, porque esa traducción es imposible. Perfecto continuo en voz pasiva. Tengo libros en lingüística que me dicen que no existe. ¿Y por qué no debería existir? Por ese been. Tiene dos veces el auxiliar to be. Entonces está ahí porque está forzando la regla. Pero yo nunca lo he visto escrito. Nunca lo he encontrado en un texto. Y nunca lo he usado en una conversación. ¿Ves? Ahí estamos forzando la regla. Es como cuando forzamos la regla de meter 9 adjetivos antes de un sustantivo. ¿Posible? Sí. ¿Que se use? No. Entonces, de este cuadrito me interesan es el simple, el continuo y el perfecto. Yo apoyo a los que dicen que no se usa voz pasiva en perfecto continuo, porque esto no tiene sentido, usar dos veces el auxiliar to be. Profe, ¿y cómo se leería? No es que no tiene traducción. Una pizza había estado siendo ingerida por mí. Había estado haciendo, pero no les queda como muy reforzado, digo. Sí, bastante. Queda como mal. Entonces, yo apoyo a los que dicen que presente perfecto continuo en voz pasiva no debe ser. Pero pues ahí está
Esta es para que vean la regla. Aún así, la regla se cumple. Después de have, pasado participio del verbo to be. Después de to be, va ing. Después de una forma de ing, puedo usar, bueno, una forma del verbo to be, puedo usar pasado participio para la pasiva. Cumple con todas las reglas. A pesar de que ustedes cumplan con todas las reglas, a veces no. Por lo menos para mí, no tiene sentido. Profe, Si eso sería lo que... si alguien lo ve en un texto, me lo remite, porfa. Pero eso sería como hablar de manera redundante, ¿no? Lo que Ujú. a veces errores que cometemos nosotros en español, que hablamos de manera redundante y como Sí. que inclusive a veces pierde sentido lo que queremos decir cuando redundamos de esa manera. Este es el que los había mostrado en la clase anterior. Nuevamente, los de la izquierda son voz activa y uno ve que cambian los auxiliares y el verbo cambia. Write, wrote, writing, written. Mientras que la voz pasiva, el verbo principal siempre es pasado participio. Written. ¿Qué cambia ahí? El auxiliar. ¿Por qué cambia? Porque el auxiliar es el que marca el tiempo gramatical. Entonces vamos a ver si funciona el Kahoot. Ya lo activo, un segundo. Voy a dejar de compartir pantalla para poder activar el Kahoot. Listo, ahí está el pin. Ya saben cómo es. Pueden ir a kahoot.it o usar la aplicación de asistencia de Felipe. ¿Ya se va? Ya lo comparto. El pin está en el chat. Bueno, somos 34. Con que al menos 20 esté jugando. Profe, el segundo link que envió de asistencia, ¿de qué es? Para llenar la asistencia. No, es que hay dos. El otro es la presentación de Genially. Listo, profe, gracias. Es asistencia y Genially. Recuerden que en el Genially, en la diapositiva 2, están las grabaciones de las charlas anteriores. En la diapositiva 3 está el acceso a las presentaciones Genially anteriores. A ver, 3 más. Supuestamente somos 30.
pasamos de la mitad. Se pueden unir en cualquier momento con el pin del juego, que es 342, 4743. Entonces, debemos fijarnos en el auxiliar para identificar el tiempo verbal. Are you going to meet Jane tonight? Entonces aquí aplicamos lo que vimos en la clase anterior. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el auxiliar? Tiempo. Futuro simple. To be, going to, es una forma para el futuro simple. I'm going to, is going to, are going to. You will be waiting for her tonight. You will be waiting for her tonight. Mi nombre es Andrés Blanco y este es el Reading Comprehension Strategies in English. Chipas. Muy bien, futuro continuo. Weren't you waiting for her? Weren't you waiting for her? Weren't es pasado. Y tengo to be más ing, pasado continuo. Primero me fijo en el auxiliar si es pasado, presente o futuro y luego veo la combinación. The amazing students are practicing their writing skills. ING en 3 palabras, pero ¿cuál es el verdadero verbo? Ahí tenemos que recordar lo que hemos hablado en las clases anteriores. The amazing students are practicing their writing skills. Presente continuo. Are practicing. Are es el auxiliar en presente, más ing, presente continuo. Miren que aquí amazing y writing son adjetivos. Amazing adjetivo, writing sustantivo. Michelle is going to begin medical school next year. Michelle is going to begin medical school next year. He de anunciar que no por el Kahoot hemos terminado, hay otras cositas que mencionar después. Los que han estado antes saben que el Kahoot no es el fin. Es para ver si están prestando atención. Is going to, futuro simple. Profe, yo estoy colocando las respuestas correctas, pero en el celular me sale que están incorrectas. Habría que revisar el celular. Is going to, marca futuro. Begin, después del auxiliar para futuro, no se conjuga. Muchos marcaron otra cosa. Si no, porque vean ing, inmediatamente tienen que ir a continuo. Recuerden, si ven ing, hay que pensarlo un poquito. I was listening to my iPod, so I didn't hear the fire alarm.
I was listening to my iPod. Analizamos la primera parte, la otra es un complemento porque este tiempo verbal se utiliza con un complemento para que la idea esté completa. Muy bien, pasado continuo. Was listening. Let's see. Daniela en el tercer lugar. Lina S en el segundo. En el primer lugar. Hola. Entonces, miren este grafiquito, English Page, aquí está el link en la presentación para los que todavía no cogieron el link, englishpage.com. Miren este cuadro de los tiempos verbales. Gráficamente, aquí está lo que les venía diciendo. Pasado, presente o futuro simple es una acción puntual. Está aquí representada por este rombo. El pasado perfecto, ¿sí? Had studied, will have studied. Es un periodo de tiempo, ¿sí? Donde debe establecer cronología. Los continuos son eventos que avanzan en el tiempo, que lo pusieron como una línea ondulada. Y el perfecto continuo, mezclaron esa línea larga del perfecto con la ondulada del continuo. Entonces aquí se ve gráficamente. Cuando tengan la presentación de Genial, está ahí en el link, le pueden dar clic a cualquiera de estas pantallitas y van a encontrar ejercicios para practicar cada uno de estos tiempos verbales. Vale, aquí por ejemplo, dice futuro perfecto continuo. Todos estos son ejercicios de futuro perfecto continuo. ¿Cómo se usa? ¿Cuándo se usa? ¿Sí? Entonces, si necesitan material para clases sobre tiempos continuos, pues aquí miren y buscan ejemplos y más. Sale el Pinterest. También encuentran aquí unos artículos, What are verbals and verbal phrases? Y the difference between verb phrase and phrasal verb. Una cosa es la frase verbal y otros son los phrasal verbs. Esa charla la dicté el jueves pasado en Grammar Time. Entonces, la quinta estrategia de lectura, porque recuerden que el CIPA es Reading Comprehension Strategies in English, es que podamos identificar el núcleo verbal y los auxiliares. Ya, si tengo el núcleo verbal, sé la acción. Y con los auxiliares puedo entender el tiempo verbal. Me dice si eso es presente, pasado, futuro. Si uso bien los auxiliares, me dice si eso es voz activa o voz pasiva. Si estoy entendiendo bien los auxiliares, me dice si eso es modal. Y entre los modales está pedir favores, ser neutral, dar una orden, marcar obligación. Entonces hay que poder diferenciarlos. Y recordar siempre que si hay un verbo, debo tener un sujeto. Cuando ustedes hagan ejercicios de escritura, si ustedes escribieron un verbo y ustedes creen que eso es una acción, busquen que en su oración tengan un sujeto. Porque es lo que más veo en los foros. Mandan el verbo y es una traducción de un sujeto tácito y se les olvida poner el sujeto en inglés. En inglés siempre hay que poner el sujeto. Desde luego en la presentación Genial hay unos videos recomendados y un libro. Vamos a ver si el libro todavía está disponible, si no me toca actualizar el link. Listo. Verbs and Essential Grammar for ESL Learners.
Verbos y gramática esencial para estudiantes de inglés como lengua extranjera. Se los recomiendo. La explicación no se preocupen que está en ruso, pero el libro tiene muy buenos ejercicios. Sí, con los ejercicios se entienden. Y ahora sí, eso es todo por hoy. La próxima clase vamos a hablar de los conectores. ¿Cuáles son los conectores? Ya sujeto, verbo e información es una oración, pero para poder formar párrafos debemos conocer sobre los conectores y cómo ellos me pueden ayudar a mejorar mi comprensión de lectura. Teacher, Es para octubre 19. Dime, Verónica. profe, ¿dónde es que tengo que buscar el libro? Ya tiene la presentación en Genially, aquí está el link. Estas están las diapositivas del final. Ah, bueno. Aquí dice book. Book es el libro. Y este English Grammar Course for Beginners, Basic English Grammar, es un curso de gramática básica. Empieza desde lo más elemental. English Club de 12 Basic Tenses es una explicación del cuadrito que les estaba mostrando hoy. Entonces, si quieren repasar, pueden ver mi video o pueden ver esta explicación. Es lo mismo, son los 12 tiempos verbales. Entonces recuerden poner en el formato de asistencia Reading Comprehension Strategies in English y mi nombre es Andrés Blanco. Profe, el nombre del curso es... Miren aquí la diapositiva, Reading Comprehension Strategies in English. Está aquí en el post-it. Nombre del nombre del curso. nombre del curso. Igual, pone lo mismo. Ok, teacher, thank you. Mira, nombre del CIPAS, Reading Comprehension Strategies in English. Nombre del curso, Reading Comprehension Strategies in English. Docente encargado, Andrés Blanco. Thank you, teacher, for class. Listo, nos vemos dentro de 8 días con conectores. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you. ¿Tienes un grammar time sobre in spite of, despite of, although, though, even though? When? La comunidad virtual. Thank you, teacher. Bye bye. Thank you very much, teacher. Bye. El link de acceso al Jamboard necesita permisos, no está público. Cuando compartan algo, asegúrense que esté público. Ábranlo en una ventana de modo incógnito. Si les abre en modo incógnito, lo va a poder ver todo el mundo. Ponen sus links antes de compartirlos. Muchísimas Para la gracias. grabación, Teacher, ¿qué zona es, por favor? la suya. Ahí ponen sus datos. Su nombre, su zona.